Buenos días. Nos reunimos de manera virtual para llevar a cabo la 8ª versión del Congreso Anamnesis, espacio de reflexión académica sobre las problemáticas sociales. En este caso, por el tiempo de contingencia que vivimos, se hizo énfasis en las problemáticas que se agudizaron debido a la crisis provocada por la pandemia. Es importante destacar que los estudiantes de la generación 34, ponentes en el día de hoy, realizaron un trabajo previo de investigación y de elaboración de un artículo sobre la temática escogida, la cual será expuesta por algunos de ellos a través de un discurso que permite evidenciar los resultados de ese trabajo previo realizado y llevado a cabo durante el presente año. El Congreso ha logrado consolidarse como un escenario para el aprendizaje y la socialización de temáticas desde el área de las ciencias sociales, disciplinas que asumen un rol trascendental en el conocimiento y en la comprensión de la realidad social. Además, su enseñanza promueve el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo de quienes participan en estos procesos formativos. Este año, además de las ponencias de algunos de nuestros estudiantes, también contamos con la presencia de unas invitadas que residen actualmente, una de ellas en Panamá, otra en Chile y otra en Francia, quienes nos compartirán sus percepciones e interpretaciones frente a la situación de pandemia que vive el mundo actualmente, tomando como referencia las ciudades que habitan. Escuchemos pues a nuestras invitadas. Mi nombre es Karen Hernández Laino. Soy de la ciudad de Medellín, pero hace aproximadamente 4 años resido en el país de Panamá, puntualmente en la provincia de Los Santos, en el distrito de Guararé, un lugar que está ubicado aproximadamente a unas 4 horas de la ciudad capital. Respecto a la situación del COVID-19 a nivel nacional, Panamá ha presentado 148.000 casos, de los cuales 127.000 han sido ya casos recuperados, y ha presentado un número de muertes de aproximadamente 2.800. Respecto al lugar donde vivo, que es en la provincia de Los Santos, es el lugar de los que menos casos ha presentado a nivel nacional, y puntualmente Guararé, que cuenta aproximadamente como con unos 10.000 habitantes, ha presentado 106 casos, de los cuales 11 han sido casos activos y ninguna muerte por COVID-19. Respecto a las medidas y sanciones que tomaron el gobierno para mitigar toda esta situación, estuvo pues las restricciones por género, de alguna manera los toques de queda o el tema de la cuarentena total, donde las sanciones iban desde de alguna manera retención por las autoridades cuando incumplían esta norma, sanciones económicas, y en otros casos prestaban servicios sociales, esas personas que quedaban detenidas cuando incumplían este tipo de normativas que se habían presentado para mitigar el tema del COVID. También a manera local, he sabido que el alcalde del lugar de Guararé, para las personas que se han mantenido en aislamiento por haber sido casos positivos de COVID, desde la alcaldía siempre les han proporcionado el tema de la alimentación y medicamentos cuando ha sido necesario, brindando pues como la garantía de que las personas puedan permanecer de manera tranquila y satisfaciendo de alguna manera esas necesidades básicas que puedan tener en primera instancia. Y luego de que terminaban esas cuarentenas, desde la alcaldía, incluso el mismo alcalde se encargaba también de estar limpiando y saneando las casas para de alguna manera también pues minimizar cualquier tipo de propagación desde el COVID. Fue una situación que a nivel general y puntualmente pues para los jóvenes y los ancianos sí presentó como unas nuevas dinámicas para las cuales no estaban habituados. En mi caso, que pasó mi mamá por el tema de la pandemia justo cuando vino a pasar vacaciones, es una persona que precisamente es muy activa, y el hecho de estar siempre en casa sí le generó mucha ansiedad y mucho estrés, pero fue cosas que con el tiempo pudo disipar, igual que los niños, que también estaban acostumbrados a unas dinámicas casi siempre externas, apoyadas siempre en el tema de la escuela y de las dinámicas que compartían socializando con los demás. Al verse de alguna forma limitadas,
también generaban como esos casos de ansiedad o de exceso de actividad dentro de casa, pero que eran asuntos que finalmente podían pues como sobrellevarse con distintas estrategias. Fue un tema que realmente a todos considero nos tomó por sorpresa, son las medidas que de alguna manera se tomaron dentro de los hogares para sobrellevar todo este tiempo y que a pesar de la reactivación económica, donde por lo menos aquí todo ya está abierto, sigue existiendo pues como la manera de volver a tener esos cuidados, esas prevenciones, porque en cualquier momento se pueden, al seguirse aumentando los casos, volverse pues a tomar medidas de restricciones tan severas como las que vimos hace aproximadamente unos 6 meses. Entonces es como el panorama un poco general de lo que fue la pandemia en este lugar. Chao. Hola, un cordial saludo. Mi nombre es Lina, tengo 41 años, soy colombiana, actualmente resido en Santiago de Chile. Dentro de las preguntas que se hacen, una de ellas apunta a qué enseñanzas quedan en estos tiempos de pandemia. Pues yo creo que como siempre, las reflexiones a raíz de esta situación apuntan a resignificar la existencia, básicamente, y que es una lástima pensar que muchas personas esperan a que ocurran cosas de este tipo o a veces que pueden pasar como desapercibidas para algunos para pensar en cosas como esas. Así que, bueno, este tiempo fue bastante complejo, sobre todo porque si bien no había que ir presencialmente al trabajo, la mayor parte del tiempo fue trabajar desde casa. Así que trabajar fue lo que hice. Trabajar en muy pocos momentos, dedicarme como a labores como cocinar en familia, cocinar con mi pareja, crear platos o recetas en las que de alguna manera habíamos tenido interés en cierto momento como de realizarlas, pero por cuestiones de tiempo no habíamos podido. Aún así, básicamente fue como trabajar desde casa. Esa fue como una de las mayores actividades. Fue muy complejo porque si bien no había que ir al trabajo presencialmente, fue muy absorbente el tema de las clases remotas y ha sido muy agobiante, ha sido muy extenuante, pero bueno, esas son las condiciones que se han dado. Así que eso fue lo que hice, dedicarme a trabajar todo el tiempo y además de eso, bueno, en las horas de la mañana, aprovechar la primera hora de la mañana, hacer yoga, terminar yoga y empezar clases. Y bueno, básicamente conectarme desde las 8 de la mañana a un computador y terminar a la medianoche, 1 de la mañana, respondiendo correos. Así que eso fue básicamente a lo que me dediqué. Bueno, primero, no, no, no he pensado de forma distinta. De hecho, creo que pues, siempre he tenido posturas muy críticas frente a la vida, frente a la existencia. No creo que yo necesite una pandemia para entender que las formas en que los seres humanos nos relacionamos deben resignificarse. Hay cosas que necesitamos desaprender, pero sí creo que muchas personas tuvieron la posibilidad de revisar como esas posturas. A mí lo que sí me llamó la atención particularmente fue el hecho de que traer el trabajo a la casa, que el trabajo se viniera para la casa, se convirtiera en un dolor de cabeza súper grande porque fue dirigir la vida al trabajo más que a cualquier otra cosa. Así que esa es mi respuesta.
Hola, mi nombre es Sonia Carolina. En este momento me encuentro viviendo en Francia, en una ciudad que se llama Bordeaux. Bordeaux es una de las ciudades más grandes de Francia. Creo que está en el top 6 de las ciudades más grandes. Es una ciudad bastante conocida por sus viñedos, por sus centros históricos. Además está cerca de la playa. Es una ciudad portuaria. Y bueno, debido a esto es una ciudad bastante turística. Entonces por eso el tema del coronavirus la afectó de una forma particular, digamos. Entonces vamos a hablar de esto un poco. Ok, dando un contexto de lo que fue el coronavirus, o lo que es, porque aún sigue siendo el coronavirus aquí en Francia, y en general, no en general, pero hablemos un poquito de Europa. En Europa no se tomó muy en serio el tema del coronavirus al principio. De hecho, este virus entró, si estoy bien, por Italia. Fue uno de los primeros países en verse afectados y fue fuertemente afectado. Aún así, los otros países no aprendieron totalmente de esto y el virus se propagó rápidamente y llegó inevitablemente a Francia. Entró por París, que es la ciudad capital, entonces es la que tiene mayor conexión con los otros países. Tiene un aeropuerto internacional, uno de los aeropuertos más grandes de acá de Francia. Entonces, debido a eso, el virus entró por París y se propagó rápidamente. Se propagó rápidamente en la capital y en ciertas ciudades cercanas. Acá a Bordeaux llegó también, pero en ese momento estábamos en invierno, entonces el tema del turismo no estaba tan fuerte y no se propagó tan rápidamente acá en Bordeaux. Entonces eso fue como el marco general de la llegada del virus. Durante las cuarentenas, los sistemas de salud y educación se vieron fuertemente afectados el sistema de salud, más que todo por el tema de congestión, de la cantidad de gente enferma, de la cantidad de personas en los hospitales que colapsaron de cierto modo este sistema de salud. Esto fue un caso que se vivió acá y se ha vivido en casi que todos los países. Ese es el mayor problema del virus y todo el tema de la pandemia. Ahora el tema de la educación se ve afectada también fuertemente porque pasas de una educación presencial a una educación virtual. Entonces eso genera que los profesores, todas las entidades educativas tengan que cambiar el sistema. Eso toma tiempo, eso no es algo que se da de la noche a la mañana y además requiere recursos y requiere demasiado esfuerzo por parte de los entes que participan ahí. Y para los estudiantes el tema de recibir clases desde la casa, eso es un tema que toca emocionalmente y también es un cambio drástico para ellos y para nosotros, que además de estar en medio de una pandemia, igual tienes que seguir rindiendo y cambias la metodología y todo eso, entonces eso afecta bastante. Sin embargo, la educación superior no fue la que se vio más afectada porque de cierto modo tiene un poquito más de recursos y es un poquito más fácil hacer la virtualización. La educación en la etapa primaria y secundaria se vio más afectada y de hecho ellos fueron unos de los primeros en regresar a clase después de que la primera cuarentena terminó, y ahora en la segunda cuarentena la educación en esta etapa sigue siendo presencial, obviamente con todos los requisitos de seguridad y todo eso, pero en este nivel es como difícil hacer la virtualización aparentemente, no solo por el tema de virtualización, que es ya de por sí difícil, pero también de recursos que la gente tiene. Entonces lo que decía el presidente era como, pues, ¿cómo pueden ellos garantizar que todas las personas tienen acceso a un computador y tienen acceso a internet, sobre todo en estos niveles educativos y en todos los rangos sociales? Entonces de esta forma se afectó la educación y la salud. Obviamente hubieron muchas cosas que los afectaron, hubo muchas más, digamos, no sé, situaciones, pero estas son las primeras que se me vienen a la cabeza. Bueno, ¿y qué aprendí de todo esto? Bueno, yo creo que todas estas situaciones te ayudan a crecer emocionalmente y, bueno, como persona. Listo, una de las cosas que aprendí durante la cuarentena, por ejemplo, fue a controlarme, en lugar de explotar a cada problema y de pronto gritar a una persona, hablar calmada, buscar una solución al problema e intentar mantener como una conexión con las personas para no perder como el vínculo, la amistad y todo esto, más en toda esta situación que nos afecta a todos emocionalmente. Además,
yo creo que crecimos mucho como personas debido a eso. Y en el trabajo aprendes como a enfocarte y de pronto a hacer una separación de tiempos, de pronto a generar una rutina. Y, y eso pues desde este punto de vista como emocional y todo eso. Además, que el virus no te afecte solo a ti, sino a todo el mundo, y que tú estés infectado y de pronto tú seas asintomático. De pronto muchas personas dirían, bueno, sí, soy asintomático, entonces no me importa, pero es pensar también en el otro. Entonces yo creo que ese sentimiento de solidaridad es algo que nos pudo, pues que nos ha ayudado a nosotros también a crecer como sociedad, porque incluso si no te afecta a ti, puede afectar a tus seres queridos o incluso a los seres queridos de alguien más. Entonces el hecho de pensar en eso y de cuidarte no solo por ti, sino por los demás, yo creo que es un crecimiento como personas y como sociedad. Entonces es una de las enseñanzas también que nos queda de esto y del virus. Y bueno, y todavía lo estamos viviendo, pero es algo que nos sigue quedando. Entonces yo creo que es algo bastante importante, y también de pronto el reducir el contacto social físico nos puede ayudar a conectar con personas de otra manera, o nos puede ayudar a conocernos más a nosotros mismos porque estamos solos, y entonces pensamos mucho más en nosotros y en qué debemos hacer y cómo podemos crecer y cómo sobrellevar esta situación sin volvernos locos. Y no sé, buscamos hobbies de otras cosas, leer, ver series, ver películas, buscar juegos que se puedan hacer a distancia o juegos que puedas hacer solo. Entonces, no, nada, muchas enseñanzas. Obviamente sería súper bueno no tener que vivir todo esto, pero ahora que lo vivimos, aprendamos de todo. Gracias a nuestras invitadas por compartirnos las vivencias y algunas situaciones propias de sus lugares de residencia en estos tiempos de cuarentena. Ahora pasemos al primer bloque de ponencias. Tenemos en este bloque a David Cardona, quien nos habla sobre los efectos psicológicos en estos tiempos de cuarentena. A Kevin Mesa, que nos toca el tema de los jóvenes, a María Tatiana Cardona, el tema del maltrato infantil, y para finalizar este bloque, a Andrea Ramírez, quien nos hablará sobre la naturaleza y el medio ambiente. A menudo cuando piensas que estás al final de algo, estás al comienzo de otra cosa. Fred Rogers. Mi nombre es David Cardona, soy de la Institución Educativa de Las Palmas y el día de hoy le voy a hablar sobre los efectos secundarios psicológicos por el COVID-19 y la cuarentena. Por cuestiones de la nueva cuarentena y pandemia y su gran extensión, el mundo entero debe aislarse completamente de esta, lo cual trajo muchos efectos secundarios. En este caso, efectos psicológicos para una gran cantidad de personas, efectos como el estrés, la ansiedad, la depresión, entre muchos otros, que, por cierto, empezaron a ser tratados por el gobierno y las entidades de salud. En esta pandemia fue de suma importancia el confinamiento y las medidas de bioseguridad. Estas medidas, las más comunes, fueron mascarilla y alcohol. Gran cantidad de personas que no estaban acostumbradas o simplemente no les gustaba el confinamiento empezaron a padecer estas enfermedades psicológicas. La pandemia de COVID-19 probablemente ha cambiado mucho la manera en que vives y la manera en que vivías. Y con esto ha traído incertidumbre en todas las familias, rutinas diarias alteradas, presiones económicas y aislamiento social. ¿Por cuánto tiempo durará la pandemia y qué nos traerá en el futuro? Es una de las preguntas más mencionadas en el 2020. El exceso de información, los rumores y la información errónea puede hacer que te sientas mal. Estos rumores y estos rumores falsos hacen que tú te sientas mal y que no sepas qué hacer y pierdas el control total del cuerpo. Y durante la pandemia de COVID-19 quizás sientas estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad, unos síntomas muy básicos, pero estos síntomas pueden ir incrementando y pueden ir empeorando los trastornos, incluyendo la ansiedad y la depresión. En la cuarentena que inició gracias al COVID se empezaron a desarrollar enfermedades psicológicas por el aislamiento, y en muchos casos estas enfermedades empezaron por dos motivos similares. El primero fue el miedo de las personas a ser contagiados por el COVID, y el segundo motivo fue la presión de los padres de familia al ver que los estaban despidiendo de sus empleos. Y las personas empezaron a tener este miedo y
porque pensaban que no iban a tener que comer, al ser desempleados no iban a generar dinero, no iban a tener con qué alimentar a sus familias, y por esto también entraron en un déficit económico. Estos fueron los principales motivos por los cuales en algunas familias y personas se empezaron a desarrollar la mayoría de los síntomas psicológicos, tales como los trastornos alimenticios, estrés, ansiedad, fatiga, trastorno de estrés postraumático, claustrofobia, delirios, depresión y entre otros que no fueron tan presentados. El trastorno alimenticio es uno de los síntomas que más se presentaron. Fueron por causa de las personas que descuidaron su actividad física, lo cual provocó que los cambios físicos hayan sido pérdida o aumento de su peso, lo cual afectó también su autoestima y provocó que se empezara a desarrollar el trastorno alimenticio. La OMS y las entidades de salud pública de todo el mundo están actuando para contener el brote de COVID-19. Sin embargo, en este momento se está generando un nivel de estrés para toda la población. Las consideraciones presentadas por el gobierno se han ido desarrollando por el Departamento de Salud Mental y Uso de Sustancias de la OMS como una serie de mensajes que pueden usarse en las comunicaciones para apoyar el bienestar mental y social en diferentes comunidades durante este brote. Ahora bien, para concluir con este tema, la OMS y el gobierno empezaron a tomar las riendas y el control de dichas enfermedades secundarias. Empezaron a disminuir los llamados a los centros clínicos por estas enfermedades, para así darle prioridad a las personas que en verdad necesitaban las camas UCI y necesitaban del apoyo médico. El gobierno y las entidades de salud provocaron que disminuyeran un 60% estos llamados de enfermedades secundarias. Ahora bien, ¿qué harías tú para evitar los trastornos en ti y en tu familia? Evitar que estos trastornos crezcan en ti. Dime, ¿qué harías tú? La preocupación no elimina el dolor del mañana, sino que elimina la fuerza del hoy. Corrie ten Boom. Buen día, mi nombre es Kevin Mesa Quintero del grado 11-2 y vamos a tratar un poco el tema de cómo ha afectado la cuarentena a los jóvenes. ¿Cuántas veces los jóvenes no renuncian a sus sueños por unos miedos tan banales y efímeros como los que produce la falta de confianza en sí mismos? Esto se ve reflejado claramente en el confinamiento. Según algunas investigaciones, se ha podido ver que los más afectados por la cuarentena son los jóvenes entre 18 y 39 años, que presentan síntomas como lo son la ansiedad, la depresión y la soledad, mucho más que las personas mayores de 60 años. También, debido al difícil proceso de adaptación a la nueva metodología de estudio, se ha podido analizar un nivel alto de estrés en el aprendizaje de los jóvenes, que por el mismo motivo no ha existido una buena reacción ante todo lo vivido en esta pandemia. También los jóvenes han demostrado un decaimiento, un poco interés en hacer las cosas, apatía y estrés ante todo lo que tenemos que aprender en esta cuarentena. Por otro lado, podemos analizar un poco la difícil situación que pueden estar atravesando los jóvenes entre 13 y 17 años, viviendo la etapa más compleja en la adolescencia, como lo es la pubertad, que en condiciones normales podrían estarla atravesando, pero adicional a esto, sumándole lo que es todo lo vivido en el confinamiento. Por otro lado, podemos analizar un poco todo lo que son las reacciones entre familias, lo que ha traído consigo lo que es la violencia intrafamiliar, los problemas entre familia, que puede conllevar a incluso suicidios, homicidios y problemas como peleas, trayendo la intolerancia y la impaciencia. Pero calma, no todo es malo. También el confinamiento ha traído unas reacciones entre las familias que conlleva a la unión, al conocimiento de las mismas personas, conocerse mejor, tener una mejor relación entre los hermanos, entre los padres y sus hijos, pero también analizar un poco lo que son las terminaciones, los divorcios y, como dicen por ahí, que se caiga lo que está flojo. Y sí, así ha pasado. Las relaciones que no tenían una estabilidad o que se conocían como tóxicas se han ido terminando debido a la distancia. Y claro, se ha podido analizar también lo que son las familias y los embarazos. Unos embarazos no deseados que por estar compartiendo tanto lo único que hacen es eso.
Para concluir un poco, vamos a reflexionar un poco lo que hemos estado viviendo, porque de eso se trata este tiempo, de crecer como personas, de ser mejores, de ponernos en el zapato del otro, de pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo en el mundo. La cuarentena ha traído unos valores mucho mejores en las personas, en algunas claramente, los que tienen la conciencia que deben cambiar, que estamos aquí para hacer un mundo mejor. Pero hay unas personas tan ignorantes que se consumen en esa misma ignorancia, valga la redundancia, que con el pasar del tiempo lo único que hacemos es ser peores, hacer de este mundo lo que consideraríamos el peor lugar para vivir. Pensemos un poco, analicemos, reflexionemos lo que estamos haciendo y con el paso del tiempo crecer un poco más. Hagamos de este lugar un mundo mejor. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Tatiana Cardona Castaño y el tema que abordaré el día de hoy es el aumento progresivo del maltrato infantil durante la cuarentena. El maltrato infantil es una problemática a la cual estamos expuestos día tras día, situación que aumentó progresivamente durante el aislamiento preventivo dado por el coronavirus. Inicialmente daría a conocer cifras del maltrato infantil en Colombia, recibidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Después os pondré una opinión acerca de las cifras arrojadas. Posteriormente se plasmaría una noticia donde da un claro ejemplo de lo que está sucediendo en muchos de los hogares colombianos. Y por último manifestaría una opinión personal de cómo afectan estos acontecimientos a las personas que padecen de este gran problema. Durante la cuarentena, las cifras del maltrato infantil en Colombia han incrementado. Tan solo entre el 12 de marzo y el 7 de abril, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibió más de 10.931 reportes asociados a violencia infantil, un promedio de 405 denuncias diarias, y abrió más de 1.300 procesos administrativos de restablecimientos de los derechos en favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del maltrato físico, psicológico, violencia sexual y negligencia. Estos casos en su mayoría se presentan en casa y están dados por los familiares. Esto sumado al incremento del estrés de los cuidadores debido a las medidas restrictivas implementadas por la pandemia del COVID-19. Resultan actitudes violentas hacia los niños y las niñas. La pandemia del coronavirus ha venido afectando a la mayoría de los países en el ámbito económico, social y psicológico, pues es claro, debido a esta situación muchas familias fueron impactadas económicamente al perder su trabajo, socialmente ya que las personas tuvieron que hacer un aislamiento preventivo, afectando asimismo el ámbito psicológico, ya que esto ocasionó un cambio en el estilo de vida de las personas. Una de las problemáticas que se ha identificado en esta cuarentena es el maltrato infantil, dado que las familias se están viendo obligadas a permanecer más tiempo juntas y desafortunadamente esto da lugar a que muchos de los integrantes del hogar sean menos tolerantes, más agresivos, dialoguen y se comuniquen menos. Es paradójico como esta contingencia ha sido de gran alivio para muchos animales del planeta y de gran tormento para algunos niños y adolescentes, pues mientras los animales son tranquilos, felices y libres, algunos niños y niñas sufren aún más del maltrato infantil, pues es claro, cuando tenían la oportunidad de salir a estudiar o a jugar, podían evadir la situación. Además, no se puede dejar a un lado a quienes con esta situación conocieron conductas agresivas y ofensivas por parte de los integrantes de la familia. Un claro ejemplo de lo que está sucediendo se puede evidenciar en la siguiente noticia. Evoluciona el bebé favorablemente de 2 meses ingresado con lesiones cerebrales. El padre del menor ha sido detenido por su presunta responsabilidad del maltrato infantil. El bebé de 2 meses que fue ingresado en el hospital el pasado 24 de agosto con lesiones cerebrales, así como fracturas en costillas, tibias, sangrado en un ojo y hematoma cerebral compatibles con el síndrome del bebé sacudido, está ingresado en la planta y evoluciona favorablemente. La Policía Nacional ha esclarecido un presunto caso de maltrato infantil en Málaga. Tras la hospitalización, el bebé vivía junto a su madre y a su padre. En la práctica de diligencias, el padre del bebé habría alegado con motivo de ingreso que se había estado jugando en el domicilio con el niño, sobre su rodilla simulando el trote de un caballo cuando empezó a convulsionar. Una de las prácticas que no habría tenido lugar en presencia de la madre.
No obstante, según la instrucción y los facultativos, la gravedad de las lecciones que presenta el bebé no sería compatible con un mero juego. Las pesquisas realizadas condujeron al arresto del padre por presunta responsabilidad en los delitos de las lesiones graves y malos tratos. El síndrome del bebé sacudido puede causar lesiones severas en el cerebro frágil de un bebé, que puede conllevar a la muerte del niño o lesiones serias y discapacidades a largo plazo. Daño cerebral, ceguera, sordera o pérdida auditiva, lesión de médula espinal o parálisis cerebral, convulsiones, trastorno motor severo, la capacidad del habla o del aprendizaje. Esta noticia fue publicada gracias a La Opinión de Málaga. Esta noticia evidencia el aumento del maltrato infantil durante la cuarentena y la falta de conciencia por parte de los adultos. Asimismo, se observa la falta de educación, comunicación, tolerancia y diálogo en la mayoría de los hogares. Considero que la cuarentena no debería ser excusa ni un medio para el maltrato infantil. Es más, eso no debería existir, porque son situaciones que causan mucho daño en los menores, tanto psicológico como físico. Además, los puede afectar en su estudio, en su vida emocional, a educar sus futuros hijos y también les puede causar frustraciones. La enseñanza que nos deja esta situación, en primer lugar, es que los padres deben de adquirir mayor responsabilidad con respecto al cuidado de sus hijos. Además, es necesario que tengan más conciencia a la hora de pensar tener familia o no, pues muchas veces la situación económica de las familias evita tener una mejor calidad de vida. Y por último, pedir ayuda a personas confiables cuando se presenten dificultades económicas, psicológicas o físicas. Lo anterior permite evidenciar cada vez menos casos de maltrato infantil, niños más felices y más familias consolidadas. Para concluir, es importante mencionar que el maltrato infantil aumentó en una cifra demasiado alta. Por lo tanto, autoridades como integrantes de las familias deben prestar mayor atención a esto. Gracias a la cuarentena, muchos animales se están beneficiando porque el confinamiento de las personas les dio nuevo aire, les permitió mayor libertad y menor maltrato. Pero algunos niños y niñas están sufriendo porque deben pasar más tiempo en sus casas. El maltrato infantil puede causar problemas psicológicos y físicos en los niños y adolescentes que lo padecen. Muchas gracias por escucharme. ¿Qué ganas tengo de que todo vuelva a la normalidad? Es una de las frases más compartidas del confinamiento. Pero sin embargo, ¿a qué normalidad nos referimos? Porque así es, la que nos ha traído hasta aquí, ojalá que no vuelva nunca. Debemos redefinir el concepto normalidad para que lo normal no se vuelva el caos. Buenos días, mi nombre es Andrea Ramírez Garzón del grado 11-2 y hoy les vengo a hablar de la naturaleza en la pandemia. En tan solo 30 días nos hemos acostumbrado al aparentemente imperdible COVID-19. Esto muestra que los seres humanos somos fundamentalmente resistentes y hacemos lo correcto cuando es necesario. Con una campaña llamada #Quédate en casa, los seres humanos llegamos a sentir y ver que los ríos y océanos estaban más limpios y cristalinos y se respiraba un aire más puro. Todo gracias a que viajar por tierra, aire y las fábricas industriales se reducía la contaminación por gases. En general se redujo la contaminación. No había más humo, no habían más basuras en las calles. Estábamos en paz, nos sentíamos tranquilos. El cielo en las ciudades estaban despejados. Podíamos ver las estrellas con más claridad. Veíamos diferentes especies marinas vagando por el océano en calma. Los peces en el río y océano subían a la superficie. Los pájaros volaban, la especie cantó. Más animales corrían y saltaban sin miedo. Los árboles se balanceaban sin miedo, dejándonos distinguirlos según su tipo. El cielo estaba limpio y ordenado. Todo esto se debe a que la contaminación detiene el envenenamiento, lo que afecta la calidad de vida de todos. Solo ha bastado que los seres humanos nos encerráramos en nuestras casas por 30 días para que la naturaleza pudiera salir a recobrar su salud. El mundo se detuvo, y no porque quisimos, sino gracias a una pandemia que nos ha obligado a encerrarnos en nuestras casas. Debemos valorar un poco cada día más la naturaleza, los animales. Sí,
La pandemia, el COVID-19, nos paró en muchos sentidos, económicamente, en la salud. Vimos muchos casos, muchas cosas que en realidad no debieron haber pasado. Pero, ¿qué es una enseñanza que nos deja todo esto? Que pudimos aprender que la naturaleza, los árboles, el cielo se veía tan lindo, se veía despejado. Vimos que muchos animales se adueñaron de nuestras calles, de nuestras carreteras, caminaban tranquilos, pero sí, como hubieron cosas buenas, también hubieron malas. Hubieron más de 3.000 animales, perros, gatos abandonados en Bogotá, pero gracias a los veterinarios y a las guarderías pudieron recoger varios de estos animales y llevarlos a revisión, quitarles los parásitos y darles alimentación. Y todo esto nos deja una enseñanza muy linda y muy valiosa. Aprendamos que la naturaleza, que tirar basuras en las calles no es lo correcto. Debemos aprender que el mundo nos está dando una gran vuelta y que todo esto que ha pasado es por nuestro bien y para que aprendamos a valorar cada día más. Gracias. Bien, después de escuchar a nuestro primer grupo de ponentes, pasamos a un segundo bloque que toca temas relacionados con la desigualdad social. Los ponentes en este segundo bloque son Dayana Arango, quien tratará el tema de la pobreza, Julián Betancourt, quien centra su discurso en los habitantes de calle, Yulisa Muñoz, quien nos toca el tema del problema del desempleo, Jessica Pérez, quien nos analiza el tema de los vendedores ambulantes, y finalmente Jennifer Villa, quien enfoca su discurso desde la pobreza. Escuchemos. No nos mata el virus, nos mata el hambre. Esta es una frase dicha por miles de colombianos, en los cuales se han sentido afectados durante la pandemia. Don Fernando es un hombre quien llega a casa y no tiene nada para comer, ni él ni su familia. Y con lo único que puede sobrevivir al día es con una arepa con huevo. Don José tiene 85 años, trabajaba en construcción, por motivos de la cuarentena no pudo seguir trabajando y no tiene nada para comer, es que además a su edad no debería estar trabajando. Dicho en la Constitución Política de Colombia en el artículo 46. Miles de situaciones como esas se han visto presentes en la vida de los colombianos. Mientras en el mundo se lucha contra el virus, la población colombiana lucha contra la pobreza. Esta es una emergencia de salud pública global. Es una crisis humanitaria, donde en los hospitales ya no hay camas para atender a pacientes de COVID-19 y donde el virus se ha disparado en Colombia. Por esto es que el presidente Iván Duque acude a la cuarentena obligatoria preventiva el 25 de marzo. Y haciendo referencia a esto, los colombianos empiezan a sacar trapos rojos, que significa un grito de ayuda hacia el gobierno. Gracias a esta decisión tuvieron que cerrar sedes de trabajo, universidades, escuelas, eventos, aeropuertos, entre otros. Esta decisión es muy buena porque es que reduce la tasa de contagios. Sin embargo, trae consecuencias económicas y sociales. Entonces aquí entra la cuestión: ¿salir o no salir? ¿Me quedo en casa y cuido de la salud de mi familia o salgo a trabajar para poder comer y sobrevivir? Estas son preguntas que se han hecho miles de colombianos. Además, es que vivimos en Colombia, donde el país cuenta con un desarrollo económico bien, pues por decirlo así. Sin embargo, es frágil y no cuenta con la capacidad económica para afrontar una situación donde fue inesperado y que desde el principio no se tomó las medidas correctas para afrontarlo. El investigador de FEDesarrollo, Jairo Núñez, dijo que la pobreza promedio en Colombia aumentará desde el 26,9% al 38% y que la pobreza extrema aumentará desde el 7,4% al 11,3%. Gracias a estos análisis nos damos cuenta que realmente la pobreza está aumentando y que ya no hay ingresos estables y que las personas se están quedando sin trabajo. Además, hay personas en regiones que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con un aseo o el aislamiento
digno, ya que no cuenta a veces con agua potable o entre otros. Aproximadamente 5.6 millones de personas van a quedar en pobreza y estas son las que tienen bienes, sin embargo no cuentan con un ingreso para sostenerse a sí mismo y a este. Además, cabe recalcar que hay personas que trabajan en la informalidad, lo cual depende del ingreso del día a día para poder sobrevivir. Estas personas ya no ganan dinero, con lo cual están entrando en pobreza y aproximadamente 27 empresas ya cerraron. Y es que las más afectadas son las medianas y las pequeñas. Esto quiere decir que haciendo cálculo en todo este análisis, aproximadamente 19 millones de colombianos van a quedar en la pobreza, porque la tasa de desempleo está bajando y ya no hay nada. Y para reactivar la economía se necesita de un gran tiempo. Claro, pues el gobierno ha mitigado la situación con subsidios de ingreso solidario y familias en acción. Sin embargo, es que ese subsidio siempre no va a estar, solamente va a estar por unos meses y realmente ellos necesitan una solución a largo plazo. Esto se ha visto afectado en el campo de la educación también, porque es que hay gente, hay jóvenes, hay niños que no cuentan con un aparato, con un celular, con un computador para poder recibir clases. Además, el trabajo que es ya virtual para algunas personas, para otras se les dificulta demasiado, porque es que no trabajan de la virtualidad, sino que trabajan del día a día. Estas son situaciones en las cuales los colombianos se han visto afectados. Por esto, yo los quiero invitar a todos que a pesar de las situaciones de la pobreza que estamos pasando en Colombia, seamos un poco solidarios con nuestras personas de alrededor, ya que esto ayudará a solucionar un poquito esta situación. Y yo sé que si todos pensamos así, todos podemos poner un granito de arena para ayudar a todos y producir un bien común. Mientras en el mundo siga existiendo la pobreza, la desigualdad y la injusticia, nunca podremos morir en paz. Nelson Mandela. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Julián Betancourt Salazar del grado 11-2. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema que es demasiado amplio, crítico y quizás excluido por las personas, que es habitantes de calle. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en tiempos de contingencia, COVID-19. Para empezar a abordar este tema debemos de tener muy claro y saber diferenciar qué es habitante de calle e indigente. Habitante de calle, los ciudadanos lo entienden por aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer con todas sus necesidades. Este término es claro para la sociedad, ya que este hace referencia a que estas personas, dichas por sus condiciones socioeconómicas e incluso mentales, se ven obligados a desarrollar sus vidas en las calles. Ahora bien,
Si hablamos de indigente, es demasiado común escuchar que este término es sinónimo de habitante de calle, lo cual es cierto, ya que proviene del latín ingentiae, lo cual le da por significado necesidad. Y este es sacado del documento de la Real Academia Española del 2009. Viéndolo desde otro punto de vista, todos somos indigentes, ya que carecemos de múltiples y ilimitadas necesidades. Ahora entrando en materia, es claro que esas dos comunidades tachadas por las personas y la sociedad, que las cuales son habitante de calle e indigente, dan un total de 32.000 personas en el territorio nacional. En este podemos evidenciar diferentes estatus socioeconómicos, los cuales pueden ser altos y bajos. Esas personas fueron, son y serán cobijados por aquellas entidades gubernamentales e incluso la Iglesia que hicieron fusión para atender y darle protección a aquellas personas, las cuales sabemos que son las más vulnerables e incluso que tienen más riesgo frente al COVID-19. En junio del presente año se presentaron en Bogotá 113 contagios aproximadamente, dando un valor de 13 y 14% en la población en situación de calle. Dichas entidades territoriales deben garantizar y dar servicio a salud y asistencia social y a su vez acciones pertinentes ante la prevención, detección y manejo de los casos positivos de esta población y que en fin para disminuir la transmisión del mismo. Para esto ellos deben de tener en cuenta que deben coordinar planes, proyectos y servicios a aquellos pacientes para que tengan alojamiento y en donde tener medidas de cuarentena. En conclusión, todos los habitantes de calle e indigentes han recibido ayudas por parte del gobierno e iglesias, a pesar de la destinación de los dineros, lo cual se ha visto en parte por la corrupción, los cuales estos deben ser destinados para la prevención y no propagación del mismo virus. Estas ayudas han dado acompañamiento a todas estas personas y dejando a un lado la exclusión. Para concluir, debemos tener en cuenta que para ayudar a las personas no necesitamos grandes sumas de dinero y por último les dejo dos frasecitas. Ayudar no hace parte del deber, hace parte de la felicidad. Y por otra parte les dejo un cuestionamiento. ¿Hay 3 millones de personas y habitantes en esta ciudad o hay 3 millones de personas como tú o como yo, siendo el mismo 3 millones de veces? Muchas gracias. El sistema fascista principia por la solución del desempleo. Esta se convierte en una economía de armamento llena de escasez y que termina inevitablemente en la guerra. Michel Kalecki. El desempleo conlleva la disminución de ingresos y por tanto a cambios en el estilo de vida. Este puede contener consecuencias psicológicas negativas como la disminución de la autoestima y el aumento de la depresión y la ansiedad, entre otros. Buenos días, mi nombre es Yulisa Muñoz Pérez del grado 11.1. Será el desempleo de la próxima pandemia. Hoy les hablaré del desempleo en tiempos de COVID-19. Colombia no ha sido ajena a esta problemática, pues desde antes la informalidad laboral había venido creciendo y con la detención del aparato reproductivo en el marco del aislamiento obligatorio, varios entes siguen estancados y el número de personas desempleadas aumenta cada día más. Este pone en situación de riesgo a un gran número de trabajadores, incluidos los formales, los cuales deben de tener ingresos diarios para amparar a sus familias. Los retos para sacar al país adelante son grandes, pero a pesar del panorama global, varios sectores se han visto beneficiados y le han sacado la tajada a la crisis. Sin embargo, las proyecciones para este año ya eran negativas incluso antes del coronavirus. En enero, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, estimaba que la debilidad en el crecimiento económico regional indicaría el alza de personas desempleadas, que se ubicaría entre las 25 millones de personas. Los tránsitos desde la actividad hacia la inactividad como consecuencias del confinamiento o falta de oportunidades laborales. Pero pongámonos a pensar, centenares de personas que trabajaban día a día hoy se sienten agobiadas. El COVID-19 acabó con millones y millones de empleos de personas que trabajaban del diario, empresas que tuvieron que despedir, los vendedores ambulantes y personas que se rebuscaban sus ingresos día a día. Y miles de personas más que hoy se encuentran desesperadas y con tristeza al saber que no podrán llevar a casa algo que comer, pagar arriendo, pagar servicios y miles de responsabilidades más que requieren un hogar y que no esperan.
A pesar del aumento del desempleo, la cifra no refleja plenamente la afectación de la cuarentena. Los sectores más afectados son, como primero tenemos las actividades artísticas y recreativas, como segundo tenemos las industrias manufactureras, como tercero tenemos el comercio y como cuarto y más importante tenemos los vendedores ambulantes. La OIT dice que se han perdido varias horas de trabajo equivalentes a 305 millones de empleos de tiempo completo, pero eso no es todo. La ONU dice que esta problemática se demorará décadas en terminar. Ello exhorta a los gobiernos a que tomen medidas para mitigar las consecuencias a través de garantías que protejan el empleo. En conclusión, esta nueva formalidad laboral que estamos viviendo exige la creación de instrumentos concretos que inclinen la balanza hacia la formalidad laboral, la cual también dejó desigualdad y pobreza. Tantos cambios de vida, nuevas formas de vida, cambios, laboral, tantas cosas que se han perdido nos ponen a pensar, ¿será el desempleo la próxima pandemia? Muchas gracias. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. Una de las formas más seguras de tener el éxito es intentarlo una vez más. Thomas Edison. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Paola Pérez Aguirre del grado 11-2 y estudio en la institución educativa Las Palmas. Hoy voy a plantear una temática y es los vendedores ambulantes. Para nadie es un secreto que los vendedores ambulantes es uno de tantos casos que ha tenido problemas por la cuarentena, a nivel de salud y a nivel de la economía. Como su propio nombre lo indica, ellos necesitan de las calles y de espacios públicos para poder generar sus propios ingresos económicos. De acuerdo con el artículo 140 del Código Nacional de Policía, que maneja como contravención la ocupación del espacio público, los vendedores ambulantes no podrán salir a hacer sus actividades comerciales, por el bien de ellos y el de nosotros. Es claro que todas las personas que ocupan de este oficio se verán afectadas porque el ingreso de ellos es informal, del día a día. Y si este se altera, pues no tendrán acceso a ningún dinero. Por eso es importante que los gobiernos marchen rápidamente y utilicen los mecanismos de ayuda para así que protejan la mayor población posible y ellos tengan acceso a elementos básicos como las protecciones del COVID. Bueno, es claro que no a todos se les puede dar la ayuda. Por eso es que muchos salen de hacer el día a día a ver si generan cualquier ingreso y así cubrir algunos gastos que tienen que ser pagados diarios, como el arriendo, el servicio, una comida y deudas adicionales. Conociendo que ellos dependen de la economía informal y no tienen ingresos mensuales, son más de 34.000 habitantes que dependen de la economía informal. Por ende, estos 34.000 no van a recibir una ayuda totalmente segura y toman el riesgo de salir, como lo había dicho anteriormente, también están sometidos a una multa o comparendo de más o menos de 1 millón y incluso un desalojo de su propio negocio. De acuerdo con la Administración Nacional de Estadísticas, señala que el 58% de los trabajadores de Colombia dependen de una economía informal. Viendo estas estadísticas, es claro resaltar que se han armado muchas polémicas. La más resaltante de esta son las manifestaciones. Para finalizar, le voy a comentar una manifestación muy interesante. Carlos, un trabajador ambulante de Bogotá, dijo: estoy con mis compañeros bloqueando las calles principales de Bogotá porque quiero ser escuchado, ayudado y que por favor generen alimentos. No veo ayudas de nada, si no me van a ayudar, por favor dejen trabajar. También señala Tatiana, una señora de 30 años que antes de la cuarentena solía vender controles y productos de temporada, el cual iba bien. Ahora le tocó buscar un nuevo inventario, como por ejemplo los tapabocas. Y aún así es fácil aclarar que es demasiada la competencia que ella tiene. Entonces es súper duro y les va mal. Muchas gracias.
Desigualdad y pobreza, ambos términos que dejan a la expectativa lo peor que le puede suceder al ser humano en tiempo de contingencia. Un cordial saludo, mi nombre es Jennifer Villagrajales, estudiante del grado 11 de la institución educativa Las Palmas. Cuando se habla sobre pobreza, se puede relacionar miles de temas y conceptos. Hambre, desempleo, calidad de vida, entre muchos otros. Pero no menos importante, tenemos la desigualdad. Tiempo atrás no esperábamos que una pandemia como la ocasionada por el COVID-19 fuera a pasar. Esto nos llevó a tomar determinadas medidas. Para las personas que no cuentan con los recursos suficientes, se les hace más difícil llevar y cumplir normalmente con los protocolos y las medidas preventivas. La posibilidad de morir por COVID-19 se acrecienta con el aumento de la pobreza, como lo asegura la Universidad Británica del Imperial College de Londres, y que afirma que por la inequidad en la salud, algunos sectores están en mayor peligro ante el virus, como los pobres. También señala el aumento del 32% de las muertes en una persona de un hogar pobre a una persona de un hogar rico, sea por la falta de capacidad para ir a un hospital o a un centro de cuidado intensivo. También se suelen ver casos en los que las familias más pobres viven en hogares que incluyen a una familia extensa. Eso hace difícil proteger a las personas mayores de edad a través del distanciamiento social. De allí se puede reconocer que el virus no distingue ni edad, color o cultura, por lo cual el cuidar a las personas mayores por su alta vulnerabilidad ante el virus se convierte en un punto importante para enfrentar los desafíos y cuidarlos a ellos, tal como lo menciona el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Las personas en situación de pobreza y de bajos ingresos enfrentan riesgos mucho mayores por el coronavirus debido a la negligencia crónica y a la discriminación. También a una respuesta federal confusa, como lo dice Bill Ayson refiriéndose a Estados Unidos. Estos casos se convierten muy comunes, no solo en Estados Unidos. Muchos gobiernos tienen una forma de actuar distinta ante la pandemia, pero muchos no han dado las suficientes respuestas para las personas de escasos recursos. Personas que no cuentan con un buen servicio de la salud, que su trabajo no les ayuda lo suficiente, ayudas de los gobiernos que no llegan a las ciudades, miles de incógnitas ante los contratos para las ayudas. Sin duda, muchos procesos confusos se pueden evidenciar. Tasas en las que se demuestra que la desigualdad económica te asegura una cama en un hospital o el no morir por COVID-19, como lo dicen los investigadores del Beth Israel Medical Center en un texto publicado el 29 de abril del 2020. Esta pandemia nos deja ver que no estamos preparados para este tipo de contingencias, que nos falta mucho por mejorar y muchas cosas por corregir. Que nuestros gobernantes sean más equitativos, al igual que todas las personas, y que no nos volvamos ciegos ante situaciones ajenas, porque a todos nos puede pasar. Agradezco a todos por su tiempo. Nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta luego. El Congreso se ha centrado pues en problemáticas sociales que se han agudizado en tiempos de pandemia. Ya para dar cierre a las ponencias tenemos los siguientes participantes. María Camila Aguilar, con lo referente al sistema de salud. Santiago Bedoya, que marca su discurso en la corrupción. Julián Vera, quien tratará el tema de la comercialización del petróleo, y para terminar este bloque estaría Evelyn Betancourt hablando sobre la economía.
Para un buen desarrollo del sistema de salud se requiere desde un principio el compromiso ineludible y manejo armónico de todos sus actores. Buenos días, mi nombre es María Camila Aguilar, soy del grado 11.1 y hoy les hablaré sobre qué tan preparado está el sistema de salud de América Latina para enfrentar una pandemia. El coronavirus supuso una dura prueba para los sistemas de salud de los países más afectados por la epidemia. América Latina, que de por sí ya tiene un cuadro sanitario mucho más complejo que el de países como Italia y España, también le destina muchísimos menos recursos a la salud pública. Las autoridades sanitarias latinoamericanas tuvieron que hacerle frente al coronavirus en condiciones mucho más difíciles que sus similares europeos, que empezaron a verse superados por el avance de la pandemia. Pero incluso Brasil, que tal vez tenga el sistema de salud más ambicioso de toda la región, invierte poquísimo en salud pública, 3,8% del PIB en comparación con el 7,9% de Reino Unido, el 8% de España y el casi 10% de Francia y Alemania. Y eso que Brasil tiene 3 o 4 veces más población que estos países. Hay que tener claro que el gasto en salud no es el único indicador a tener en cuenta a la hora de valorar la capacidad de un país para hacer frente a una epidemia como la del coronavirus. Es decir, los países que menos invierten en salud de sus habitantes están en peor situación que los demás. No en balde, la Organización Panamericana de Salud identificó a Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela como los países latinoamericanos que conllevan más riesgos. Por otro lado, el sistema de salud colombiano presenta enormes desigualdades que pasaron factura cuando hubieron más personas enfermas. El país cuenta con una red hospitalaria pública debilitada por la situación financiera. En situaciones de emergencia, los hospitales y centros de salud deben usar recursos extraordinarios que les permitan mantener de manera eficaz. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para los gobernantes. Emiliano Zapata. Muy buenos días, mi nombre es Santiago Bedoya Mejía, del grado 11.2, y el día de hoy les voy a venir a hablar sobre el tema la corrupción en tiempos de pandemia. Para nadie es un secreto que nuestro país, Colombia, y todos los otros países del mundo están enfrentando una difícil situación por el tema del coronavirus. El coronavirus nos ha obligado a cambiar el estilo de vida absolutamente a todos, afectando a la sociedad en todos los sectores, el sector político, social, económico, entre otros. Pero la pregunta es, ¿cómo hará un país como Colombia para hacerle frente a esta situación? Vamos a empezar hablando sobre el sistema de salud. Según la revista Dinero, Colombia es el país con la cobertura más alta en salud en toda Latinoamérica, teniendo un 95% de la población que tienen acceso a este servicio. Pero el fallo es, también es el país con la tasa de desaprobación más alta hacia este servicio, teniendo el 70% de desaprobación más alta hacia este servicio, teniendo el 70% de los usuarios inconformes. Pero entonces aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo siendo el país que tiene mayor cobertura en todo el continente es el país que peor servicio presta? Esto se trata de una cuestión no de cantidad, sino de calidad. ¿De qué nos sirve tener todos los ciudadanos acceso a este servicio si cuando lo necesitamos no lo podemos utilizar? Bueno, con respecto a este tema, por eso mismo es que el gobierno ha destinado 28 billones de pesos más para atender la crisis sanitaria del coronavirus y prestar un mejor servicio de salud. De estos 28 billones no solo van a ser distribuidos para el servicio sanitario, sino que también van a estar distribuidos en ayudas humanitarias. Según la revista Semana, de estos 28 billones que se han destinado para la ayuda humanitaria y el tema de la salubridad, han habido 5.500 contratos aproximadamente, de los cuales se han detectado irregularidades por el tema de desvío de recursos. 5.500 contratos. Si hacemos la cuenta,
En nuestro país hay 1.136 mandatarios distribuidos entre alcaldes, gobernadores y el presidente. Si hacemos un promedio entre estos 5.000 contratos con los gobernantes en todo nuestro país, tendríamos un promedio de que cada gobernante ha estado involucrado en 4,4 contratos de estos que están siendo investigados. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que los políticos, que son los que nos deberían ayudar a nosotros, son los que le están robando a su propio pueblo, pero ellos no son los únicos responsables de la corrupción que se está viendo en esta época de pandemia en nuestro país, ya que ellos no se subieron a sus puestos de mando solos ni al azar, nosotros los elegimos, y sea por tomar buenas o malas decisiones, tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos y concientizarnos de que nosotros también estamos involucrados en la corrupción que hay en nuestro país. Muchas gracias. Esto no es solo una crisis de la salud pública, sino de todos los sectores. Muy buenos días, mi nombre es Julián Beramazo y yo les voy a hablar del impacto que tuvo la pandemia del coronavirus en la comercialización del petróleo. Bueno, como todos saben, estamos pasando por una situación muy complicada, la cual ha cambiado rotundamente nuestros hábitos de vida, y esto es debido al COVID-19. Este virus paralizó cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva, turística, cultural y comercial. También afectó muchos procesos industriales, y uno de estos fue la comercialización del petróleo, llevándolo a una caída histórica. Esto afectó demasiado a los países exportadores de petróleo, ya que los ingresos que genera el petróleo son demasiado altos, y con la propagación del virus se vieron severamente afectados. Bueno, esta caída histórica se da por dos razones. La primera es los desacuerdos de la OPEP y la segunda es la cuarentena obligatoria a nivel mundial. Bueno, entonces, a principios de este año 2020 se crea el cartel de la OPEP. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Estos querían incrementar los precios del petróleo, entonces lo que hacían era que le asignaban una cantidad de producción a cada país y ellos producían menos petróleo para que así entre menos petróleo mayor sea el precio. Pero lo que hicieron fue todo lo contrario, entonces empezaron a producir mucho petróleo, entre más petróleo había, menor era el precio. Bueno, y ahora con la llegada del coronavirus, las empresas que compraban el petróleo, las aerolíneas, el transporte público, las motos, los carros, dejaron de funcionar porque se paralizó todo. Entonces lo que hicieron ellos fue que dejaron de comprar el petróleo, pero lo que hacían los productores era que seguían produciendo. Entonces, como no tenían a quién venderle, lo almacenaban. Entonces con el paso del tiempo los almacenamientos se llenaron, entonces no tenían a quién venderle, dónde almacenarlo. Entonces la única salida que tuvieron era pagar para que los consumidores, los compradores, se llevaran el petróleo. Es decir, entonces, usted para comprar un barril de petróleo, le pagaban para que se lo llevaran. Pero alguien podría decir, entonces, si no tienen a quién venderlo ni dónde almacenarlo, ¿por qué no paran la producción de petróleo? Pues es muy sencillo. Para parar una maquinaria que extrae petróleo se necesita hacerle análisis, mantenimientos, pruebas, y esto tiene un precio demasiado alto que ningún productor está dispuesto a pagar. Entonces para ellos les sale más económico pagar para que se lo lleven. Esto es lo que se conoce como una cotización en vano, es decir, el precio de un barril de petróleo es aproximadamente entre 200.000 pesos colombianos. Entonces el barril de petróleo pasó de valer 200.000 pesos colombianos a valer menos 200.000 pesos colombianos. Es decir, para usted comprar un barril de petróleo le pagaban 200.000 pesos, y esto se conoció como la gran caída del petróleo a nivel mundial en toda la historia. Bueno, ahora que las aerolíneas, los aeropuertos volvieron a funcionar porque las fronteras de todos los países se están abriendo, entonces se empezaron a vender otra vez el petróleo. Las empresas que compran el petróleo empezaron a comprar. Entonces para este pasado 23 de septiembre de este año, el precio del barril de petróleo llegó aproximadamente a los 250 a 260.000 pesos. Es decir, la economía está volviendo a la normalidad
y esperemos que sea así por mucho más tiempo. Muchas gracias. Con una ruta absolutamente clara, fortalecidos y con un sistema de pensamiento que nos deje recuperar de lo sucedido en el corto plazo, pero sobre todo proyectados para que en un tiempo veamos ese momento como algo que nos dejó evolución y permitió desarrollar nuestro potencial como personas y organizaciones. Álvaro Pinzón Rengifo. Buenos días tengan ustedes. Mi nombre es Evelyn Betancourt Giraldo del grado 11-2 y el día de hoy vengo a hablarles sobre cómo la cuarentena debido al COVID-19 ha afectado la economía en Colombia. Esta ha ocasionado un gran desequilibrio de niveles respecto a la salud pública, dejando un total de 25.641 fallecidos y 722.536 casos recuperados hasta el día de hoy. En primer término, analizaremos la problemática de cómo el virus ha influido impactos secundarios hacia la economía internacional, donde se percibió un gran desbalance y disminución de ingresos por parte de sectores y comunidades activas a causa de la contingencia y clausura del comercio. Allí no solo se vieron afectadas empresas, sino también la insuficiencia de ingresos en las viviendas, generando mayor crecimiento de pobreza y hambruna. El tema económico fue complicado y difícil al momento de que el régimen optara por las dimensiones adecuadas respecto a aligerar los efectos beneficiosos de las actividades productivas de cada sector. Cada vez se incrementaba la poca posibilidad de ventas. Sin embargo, se debía cumplir con responsabilidades de pago como nóminas, servicios, vendedores, trabajadores y demás compañías. En segundo término, señalaremos las mejores soluciones para habilitar la posibilidad de mantener un consumo público suficiente y conveniente, hecho que evitará tantos despidos e inconformidades en las empresas. Es necesario saber manejar el proceso de ventas con los cuidados correspondientes. Con estas medidas, las personas rehuirían de su pavor al contagio al momento en el que inició la reapertura económica. Como tercer y último punto, estudiamos lo más conveniente para sobrellevar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad requeridos, con la estrategia de iniciar y a medida que fluyera el tiempo, detectar en qué lugares se encontraba el interés y el acondicionamiento fácil a los debidos cuidados. Por ello, nos cuestionamos: ¿son correctas las medidas de prevención actuales? Desde luego, sabemos que la relegación permanente es inasequible. La idea es evadir el colapso y el hacinamiento. Cabe reflexionar la importancia de atender y conservar la economía, estabilizar los ingresos de los más necesitados y desempleados, y recobrar las pérdidas trabajando en el desarrollo y producción de los sectores. Es necesario ser precavidos. Como ciudadanos responsables, es fundamental continuar con el cumplimiento de los protocolos, recordando las consecuencias que se pueden presenciar como sanciones penales económicas. Mientras más nos cuidemos, hay más posibilidades de que en la economía aumenten los ingresos. Está en cada uno ceder con responsabilidad. Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento por haber permitido mi presencia este día. Muchas gracias a nuestros ponentes por seguir haciendo posible la realización de este evento académico. Agradecemos también a nuestras invitadas y a quienes nos acompañan, esperando haya sido un espacio de reflexión y aprendizaje que permita evidenciar el papel de las ciencias sociales y de la academia en el estudio de la realidad social y en el análisis crítico de los fenómenos sociales que se presentan en el mundo. Temas de actualidad y de relevancia social, como por ejemplo los tocados en esta ocasión, relacionados con la situación de contingencia que vivimos. Hasta pronto.